Muy bien, chicos, cuando hablamos de conectores lógicos, ya estamos en el nivel intermedio, ¿no es cierto? Estamos hablando claramente de esos nexos o enlaces que unen oraciones de igual o distinto valor sintáctico. Podemos decir que los conectores lógicos, como ya lo he manifestado, son nexos o enlaces que tienen por función, correcto, unir proposiciones. Es más, son tan importantes, ¿no es cierto?, los conectores lógicos, que a través de ellos se pueden formar oraciones compuestas, ¿no? A través del reconocimiento de estos se pueden formar oraciones compuestas. Pero también sabemos que los conectores lógicos importantes que hemos utilizado y que hemos visto acá son las conjunciones, correcto, y también las preposiciones. Y también otra cosa importante que es de destacar es que en otros manuales de este curso también se les llaman hilativos, ¿correcto? Porque se va a considerar dentro de la formación de estos ejercicios, también se va a considerar los signos de puntuación. Signos de puntuación. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien, entonces eso es muy importante determinarlo, es muy importante saberlo. Entonces, chicos, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con estas preguntitas. La pregunta número 9 me dice lo siguiente: los suplementos vitamínicos ayudan a mejorar nuestro organismo, hacen que las células, tejidos se desarrollen, sean vigorosos, resistentes. Acá hay que colocar pues definitivamente conectores copulativos y al final conectar o colocar, ¿no es cierto? También puede ser un conector copulativo o uno disyuntivo. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que los suplementos vitamínicos ayudan a mejorar nuestro organismo, pues hacen que las células y tejidos que se desarrollan sean más vigorosos y resistentes. Entonces ahí está, ¿te das cuenta? Utilizamos un conector de consecuencia, un conector consecutivo y también conectores hilativos, ¿no es cierto? Y un conector que apela a la cantidad, no de cantidad como más, ¿no es cierto? Entonces acá la alternativa correcta es la E. Entonces la respuesta correcta es pues, es y, es más, correcto, y es otra vez y, correcto, ahí está. Pregunta número 10, dice lo siguiente la pregunta número 10. Los indicadores negativos en todos los campos, él decidió invertir su capital. Estaba muy seguro de que la situación pronto se revertiría. Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que se usa un conector concesivo, ¿no es cierto? ¿Qué es un conector concesivo? Es un conector que, digamos, registra la acción que se va a realizar, aunque tenga esta acción obstáculos para su realización. Entonces dice, a pesar de los indicadores negativos en todos los campos, él decidió invertir su capital, pues estaba muy seguro de que la situación pronto se revertiría, ¿no? Entonces la alternativa correcta acá sería la B. Sería la B. Entonces sería a pesar, ¿no es cierto?, de, y sería pues, ¿correcto? Ahí está. Perfecto, muy bien, excelente. Vamos a la pregunta número 11. Dice, les advierto que es absurdo. Dice, pueden intentarlo, convencer a los desposeídos que el jefe que antes tenía el poder, los actuales opresores volverán a someterlos. Ah, profesor. Entonces, de acuerdo a eso, hay que decir lo siguiente, ¿no?
Parece que hubiera acá una afirmación. Parece que hubiera acá una exhortación. Les advierto que es absurdo, dice. Les advierto que es absurdo. No obstante, pueden intentarlo. Perdón, dice. Así que pueden intentarlo. Convencer a los desposeídos que, ¿no es cierto? Convencer a los desposeídos, ¿no es cierto? Ahora, les advierto que es absurdo. No obstante, pueden intentarlo, ¿no es cierto? Convencer a los desposeídos que ni el jefe que antes tenía el poder, ni los actuales opresores volverán a someterlos. Correcto. Entonces acá encontramos otro conector concesivo. No obstante, encontramos conector de negación ni y otro conector de negación ni. Finalmente, la pregunta número 12 dice lo siguiente. Cuando piense construir su casa, debe pensar en la estructura. Una estructura de acuerdo al tipo de suelo sobre el cual se edificará. Es muy importante recibir la asesoría de un arquitecto. Claro, acá esta oración está de alguna manera adecuándose a consejos que se pueden dar para la construcción de una casa. Entonces, de acuerdo a eso, podemos dar pautas para esos consejos y esos conectores deben marcar las pautas. Entonces aquí podemos decir, cuando piense construir su casa, en principio debe pensar en la estructura, o sea, una estructura de acuerdo al tipo de suelo sobre el cual se edificará. No obstante, es muy importante recibir la asesoría de un arquitecto, ¿correcto? Alternativa E. Entonces lo correcto sería, en principio, correcto, también sería o sea, y también sería no obstante. Ahí está. Eso sería lo correcto o lo adecuado. Esas serían las respuestas. Ahora, las oraciones incompletas, muchachos, esto también es muy importante. Las oraciones incompletas, ¿no es cierto?, son ejercicios verbales en los cuales se ha sustraído intencionalmente palabras. Esas palabras que se han sustraído por lo general son categorías gramaticales importantes. Son sustantivos, son adjetivos o en su defecto verbos. ¿Y para qué se les han sustraído? Para quitarle coherencia, ¿no es cierto? Para quitarle continuidad y sentido a la oración. Entonces, ¿qué debemos hacer para solucionarlas? Primero, hay que establecer un sentido lógico. Sentido lógico. También hay que darle una coherencia interna. Coherencia interna a las palabras, a los términos. Y finalmente, chicos, también hay que saber y entender que hay una precisión léxica. Porque las palabras se determinan a partir del sentido de la oración, el sentido que se le da a cada oración. Entonces, por eso es importante no solamente determinar qué palabras se han dejado de colocar, sino también hay que determinar de alguna u otra manera el sentido que se le dan a las palabras dentro del contexto. La 13 dice, hoy lee, o mejor dicho, hoy, que el número siempre existió, no tiene principio ni fin. Entonces acá la respuesta correcta sería, Hoyle sostiene que el universo siempre existió, por tanto no tiene ni principio ni fin, ¿correcto? Alternativa A. Alternativa A. Dos verbos, ¿no? Y un conector. En todo caso sostiene y también por tanto. ¿Correcto? Ahí está, muchachos, excelente. Vamos a la pregunta, esta pregunta viene en la Universidad del Callao, año 2011. Vamos a la pregunta 14, dice, vengándose, uno se a su enemigo, se muestra superior a él. Ahí la respuesta correcta sería, vengándose, uno se iguala a su enemigo.
pero no se muestra superior a él. Correcto, ahí está, enseñanza. Alternativa C, entonces. Iguala, ¿no es cierto? Y perdonándolo. ¿No? Adjetivo y verbo, ¿te das cuenta? Adjetivo y verbo. 15. Creo que las mujeres sostienen el hilo para que no se desbarate, mientras tratan de empujar la historia. Aquí la respuesta correcta es la D. Creo que las mujeres sostienen el mundo en vilo, ¿no? Para que no se desbarate mientras los hombres tratan de empujar la historia. Alternativa D, ¿no? Entonces sería el mundo y los hombres. Los hombres, ¿correcto? Y finalmente la pregunta 16. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y los buenos, y gracias a ese artificio logramos el pasado. Entonces acá podemos decir lo siguiente, ¿no? La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y engrandece los buenos. Y gracias a ese artificio logramos olvidar el pasado. Alternativa C, entonces. Engrandece y finalmente olvidar. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a eso, hemos visto dos tipos de ejercicios que tienen que ver con las oraciones. Uno con esos nexos que unen proposiciones y el otro con esos elementos que debemos colocar a la oración para dotar nuevamente a esta de sentido. ¿Correcto?